Buenos días, hermanos, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día a, a compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues yo quiero agradecerles. Mi nombre es Jonathan López Hernández y soy seminarista de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes el libro de Gálatas, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Voy a leer y dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hasta el versículo 3 hemos leído. Bueno, en esta parte de la Biblia Dios nos quiere mostrar el verdadero corazón con el cual debe de vivir un hijo de Dios, un salvo, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados a través de la gracia y de la misericordia de Jesús en la cruz. Como nosotros podemos darnos cuenta, nosotros somos personas equivocadas y que nosotros nunca podríamos agradar a Dios a través de la ley, a través de un buen acto, a través de alguna bondad por parte de nosotros hacia Dios. Nunca podríamos alcanzar el perdón de Dios, pues ya que su palabra dice que nosotros somos de continuo solamente el mal. Por esta misma razón es que nosotros no podemos ofrecer nada, algo algo que pueda como recompensar el perdón que Dios nos ha dado. El hombre pues a lo largo de su vida ha intentado el presentarse bien ante Dios por medio de por sus obras, pero Dios dice: ¿qué me puedes dar tú si yo soy dueño de todo el universo? Yo fui quien hizo y constituyó todo el universo y la tierra, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué me vas a dar tú? Entonces imaginémonos, Dios siendo el más grande de todos, teniéndolo todo, siendo el poseedor de todo, nosotros como seres humanos, ¿qué podríamos ofrecerle a Dios en pago de nuestro pecado? Por esta misma razón, en este capítulo de Gálatas Dios nos enseña y dice: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, la iglesia de Dios es una iglesia que está hecha para servir y no para recibir. Pero el corazón del hombre, ¿cuál ha sido siempre? El de querer recibir de los demás y querer ser servido por los demás. Dicho de otra manera, el hombre nunca quiere servir a los demás, sino siempre quiere que le sirvan, ¿no? Y quiere recibir de los demás, pero de él hacia los demás no. Entonces, Dios nos ha dado ejemplo de esto. Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra. Él dio, ¿no?, el ejemplo de cómo debíamos nosotros de vivir hacia los demás. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, llegando a esta tierra, Él no estimó ser como Dios. Miren, vamos a verlo en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Entonces, ¿cuál es la primicia de Jesucristo? Es renunciar y despojarse a sí mismo para la obra y la edificación de la iglesia. Por eso en esta parte de la Biblia nos enseña, ¿no? Nos habla, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, dentro de la iglesia salva hay los hermanos que se caen, porque ellos, siendo personas muy débiles en su fe, fácilmente caen seducidos por las pasiones, por los deseos de la carne. Ellos, por vivir, ¿no? Ellos y nosotros, más bien dicho, por vivir en este mundo, vivir rodeado de tantos placeres, de tantos deseos que vemos a través de nuestros sentidos, muchos de nosotros, por estar débiles en la fe, caemos ante los placeres de este mundo. Entonces, la palabra nos dice que no debemos de desecharle, sino que debemos de acercarnos a ellos y restaurarlos en espíritu. Porque no sea que algún día nosotros podamos ser los tentados, seamos quienes hayamos de caer y necesitemos ser levantados por otros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es perdernos, sino salvarnos. Muchos de nosotros, por el engaño de Satanás, terminamos por caer en su engaño y nos alejamos de Dios. Y rápidamente nos entregamos a los deseos y a los placeres de este mundo. Porque Satanás, él es mentiroso y padre de mentira. Y él es homicida desde el principio, desde los inicios de los tiempos. Entonces, el propósito que tiene es matar nuestro espíritu, matar la conexión que tenemos con Dios. Y esto lo hace muy bien y lo hace a través del engaño. Pero nosotros tenemos una arma muy poderosa ante los ataques de Satanás, y esa es la palabra de Dios. Entonces es por eso que muchos de los hermanos que caen y se pierden tienen esta debilidad debido a que en su corazón no se encuentra la palabra de Dios. Entonces, por eso mismo, Dios nos enseña a que nos acerquemos y que restauremos y que no critiquemos, ¿no? O pongamos en juicio a este hermano que ha caído, sino que le reedifiquemos a través de la palabra. Miren, vamos a ver en el libro de San Mateo, capítulo 18. Vamos a ver cómo Dios nos va diciendo. Capítulo 18, versículo 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, la palabra nos está dirigiendo a reprender a todos aquellos hermanos que no están conforme a la fe, conforme a la palabra. Reprenderle, ¿no? Llamar su atención para que su espíritu vuelva a estar dentro de la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, él encontró un gran problema. Y ese problema fue que la iglesia de los Gálatas empezaban a desviarse, empezaron a dejar la fe y empezaron a querer vivir por las obras. Entonces ellos inicialmente escucharon el Evangelio y creyeron en que sus pecados habían sido perdonados por Jesucristo en la cruz. Pero debido a que muchas personas que empezaron a integrarse a la iglesia, ellos empezaron a querer meter
doctrinas y creencias humanas, normas. Entonces ellos querían que todos los demás debían de cumplir ciertos lineamientos. Y esto se refiere a la buena obra, un buen comportamiento, no sé, lavarse las manos antes de comer, y no digo que eso sea malo, a lo que me refiero que para ellos, si uno hacía de esta forma, ya era un pecado y era estar mal ante los ojos de Dios. También, por ejemplo, ellos podían decir, pues, ahora vamos a circuncidarnos para estar bien ante Dios, pero a sabiendas de que ellos son justificados por la fe en Jesucristo y no por algún acto o por una obra que ellos hagan. Entonces la iglesia de los Gálatas así empezaba a desviarse. Entonces por eso el apóstol Pablo, él no quiere que se le condene a estos hermanos que se han desviado de la fe o que se encuentran débiles en la fe, sino que le restablezcamos su espíritu a Dios, regresarlos a la fe en Jesucristo. Miren, vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la voluntad de Dios es rescatar las almas de todos los que se han extraviado de la verdad. Y Dios nos dirige a que a estos los hagamos volver de su pecado, de su error. Porque dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, nosotros estaremos con la palabra ayudando a que esas almas sean rescatadas, a que no sufran la segunda muerte, porque tenemos una muerte y esa muerte es la que todos tenemos que vivir. En algún tiempo, por decirlo así, tenemos que atravesar por ella, y es la muerte física. Pero Dios la muerte que quiere evitarnos es la muerte espiritual, una muerte eterna. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados, ya no sufrimos esa segunda muerte, sino vamos a vida eterna. Ese es el don y ese es el regalo que Dios nos ha dado. Por eso, Dios nos dice, ¿no?, que no juzguemos, sino que restauremos a todos los que están extraviados, a todos los que están perdidos, a todos los que están fuera de la gracia de Dios. Y esto es únicamente a través de su palabra. Por eso, en el libro de Romanos 15:1 dice así. Romanos 15:1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entrada a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, igual que en Filipenses, como habíamos leído, dice que haya en vosotros este sentir, como lo hubo en Cristo. Cristo
Él, siendo hijo de Dios, vino a la tierra, convirtiéndose en hombre. Él, siendo el máximo, se vino y se convirtió en hombre. Imagínense. Pero el corazón del hombre, ¿cuál es? El corazón del hombre es un corazón de Satanás, porque el corazón del hombre siempre quiere ir hacia arriba. El hombre siempre quiere crecer. Entonces, ¿el tamaño del hombre cuál es? ¿El tamaño del hombre ideal cuál es? ¿O el tamaño del éxito del hombre hacia dónde es? El hombre siempre quiere ir hacia más arriba. Pero Jesús, ¿cuál es la medida del hombre perfecto para Dios? Y esa es la que es hacia abajo. Entonces es muy contrario, ¿no? A lo que piensa Dios, a lo que piensa el hombre. El hombre, su manera de pensar, su manera de ser grande es siempre crecer hacia arriba. Pero el corazón de Dios, ¿cuál es? No es la de ir hacia arriba, sino ir hacia abajo. Entonces, haya en vosotros este sentir. No el querer ir hacia arriba, sino ir hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque cuando nuestro corazón desciende, cuando nuestro corazón está abajo, se mantiene humilde, puede ser un corazón que sirva a los demás. Y ese es el corazón que Dios quiere para nosotros. Un corazón de servir. Una persona que está enaltecida, una persona que cree mucho en sí mismo, en su capacidad, en su experiencia, le cuesta trabajo el poder servir a los que están abajo. Porque el corazón del hombre está enaltecido. Entonces, por estar enaltecido, cree que todos los demás deben de servirles. Pero el corazón de Dios, ¿cuál es? No es el de el que le sirvan, sino el de servir. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Jesús les dijo, si alguien de nosotros quiere ser el mayor de todos, tiene que ser el servidor de todos, tiene que servir a todos. Por otra parte, Jesucristo también dijo Dios en el Antiguo Testamento, dijo así, dijo, el mayor servirá al menor. Cosa muy distinta que el hombre enseña en este mundo. Quiere que sea al revés, ¿no? Quiere que el menor le sirva al mayor. Pero el juicio de Dios es, el mayor servirá al menor. El fuerte servirá al débil. Por eso Dios nos dirige con este corazón. Mismo Jesucristo vino a darnos el ejemplo. De esta manera. Mira, vamos a ver el Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice así, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, dice que todos los que hemos recibido al Cordero, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos personas que hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Hemos dejado nuestro corazón de querer servirnos a nosotros, de querer ser servidos por los demás, y hemos puesto nuestro corazón hacia el servicio de los demás. ¿Y qué manera de servir a los demás? La manera en cómo nosotros, como personas salvas, podemos servir a los demás es a través del Evangelio, a través de anunciar las buenas nuevas, el perdón de los pecados. Miren, ahora vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, y dice, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio, ¿no? Al servicio de los demás, al servicio del evangelio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el hombre corre este gran riesgo cuando se aleja del evangelio, cuando se aleja de la vida de fe. Con el tiempo parece ser que va bien, pero finalmente podemos llegar a ser eliminados por alejarnos de la guía de Dios. Porque ni aun los ríos viven para sí mismos. Los mismos ríos no viven sus propias aguas, sino sus aguas son para los que viven en este planeta. Los mismos árboles no viven para sí mismos, sino que los frutos que ellos dan son para los demás. Podemos darnos cuenta que la misma naturaleza nos enseña. En la misma naturaleza se encuentra el Evangelio. Todo lo que vemos en este planeta, todo está para los demás y nada para sí. Pero el hombre, por el engaño de Satanás, siempre quiere vivir para sí. Por eso Dios, en este capítulo de Gálatas nos quiere enseñar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Él dice, amarnos los unos a los otros. Pero sabemos perfectamente que el hombre no puede amar, porque el amor del hombre es un amor de conveniencia, es un amor de me convienes, me favoreces, por eso es que estoy contigo. En cuanto el hombre deja de ver su beneficio en los demás, entonces el hombre se dirige hacia otro lugar. Es un amor que cuando está de buenas puede servir, pero cuando está de malas no puede servir. Pero dice la palabra que amarnos los unos a los otros. Como Jesucristo nos amó a nosotros, ¿no? Amó a su iglesia. ¿Y cómo podemos amarnos los unos a los otros? Esto solamente es a través del amor de Jesucristo. Una vez que nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ese mismo perdón es el mismo perdón que podemos dar a los demás. La ayuda que nos da Jesucristo en nuestras vidas es la misma ayuda que nosotros podemos dar a los demás. Es un amor que nos es dado y que por nosotros es recibido para darlo a los demás. Nunca es un amor que se genera en nosotros para darlos a los demás, sino es un amor que hemos recibido por parte de Dios y que así nosotros podemos brindarlo hacia los demás. Entonces, vamos a leer un versículo más. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, para el Salvador del mundo. Entonces imagínense qué amor tan grande tiene Dios para nosotros. Qué corazón de servicio tiene Dios hacia nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Nada podíamos hacer para ir al Padre, para heredar la vida eterna, para salvarnos de la segunda muerte. Pero Dios dio en servicio a su Hijo, Jesucristo, para el perdón de todos nuestros pecados. Miren, vamos a ver el último versículo, por favor. Está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos ver que Dios muestra su amor hacia nosotros. Aún siendo pecadores, así Dios dispuso en servicio para nosotros a su Hijo Jesucristo,
para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, la palabra nos invita a tener un corazón de mansedumbre para los demás, para los que han tenido la falta, para los que han caído en la fe, para los que se han desviado de la fe o para los que no han recibido la salvación. Tener la tolerancia, la paciencia, la mansedumbre, la bondad hacia ellos, y esto por medio del amor de Jesucristo, que es su palabra. Entonces, hermanos, en esta tarde, en este día más bien, quiero darles las gracias por haberme acompañado y bueno, estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios y bueno, me despido, hasta luego y gracias.